Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Primer domingo del mes de agosto. Y qué bueno saber que estamos pasando el invierno. Vieron que está ese triste dicho, ¿no? Que julio los prepara y agosto se lleva, algo así es el dicho. Por ahora vamos transitando el mes de agosto. Todavía no terminamos, así que hermano, qué bueno que vamos a estar juntos para alabar su nombre. Hoy seleccionaron todas canciones viejitas, por lo que estaba viendo, ¿no? Ya tiene sus años, ¿no? Para nosotros parecía que fueran de ayer, pero el ayer es bastante para atrás, ¿no? Tiene como 20 años por lo menos las canciones, pero lindas canciones, siempre bueno recordar un poco más nuestra juventud, aquello que somos ya grandecitos. Estamos hablando de la carta a los romanos, volvemos a retomar. Estuvimos hablando acerca de las relaciones entre cristianos, ¿no? Como debe ser la relación entre creyentes, y claro, ya pasó un mes de eso. Y, por ejemplo, les recuerdo que debíamos hacer una evaluación honesta de cada uno de nosotros, de nuestro grado de espiritualidad, para poder considerar adecuadamente a mi hermano. Después hablamos también que debemos dar una cooperación fiel en el cuerpo de Cristo, ¿no? Recordar de que somos miembros de un cuerpo, de un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor, y que cada uno de nosotros somos una parte fundamental dentro del cuerpo. Porque podemos llegar a decir que todos los miembros del cuerpo son necesarios e importantes, ¿verdad? ¿Quién puede decir, me quiero quitar algo del cuerpo que no me sirve? ¿No? Todos necesitamos los miembros, ¿no? Qué importantes que son, el cuerpo, y así es en la iglesia, de todos los hermanos, cada uno de los hermanos, cada uno de los creyentes de la congregación son igualmente importantes. ¿Sí? Gracias, Mati. Muchas gracias, Matías. Hay algo calentito. Estaba el día medio raro, ¿no? Me fui del tema ya, pero no se sabía si hacía calor o hacía frío, ¿no? Ahí lo veo a Luis, que es un pibe joven, de remerita, y después yo con ya camperita, porque ya sentimos frío nosotros. Los mayores de 50 ya no andamos así en musculosa, ¿no? Remerita. Los jóvenes sí, bueno, qué linda la juventud. Pero es linda también la vejez. A pesar de los achaques que tenemos que dejar de lado, es lindo porque ya tenemos otra cabeza, ¿no? ¿Sí? Ya como que aprendimos a aceptar todos nuestros defectos, ¿no? Bueno, con las fraquezas que tenemos. Hablábamos de la relación entre creyentes, entre hermanos, lo importante que es la cooperación fiel de cada uno. Que cada uno cumpla su función dentro del cuerpo conforme al don que Dios te ha dado, conforme a los talentos que Dios te ha dado a tu vida, de ponerlo al servicio de los hermanos para que la iglesia funcione bien, para que el cuerpo sea sano, ¿sí? Y crezca de una manera adecuada. Después hablábamos también que debemos ser parte de ese cuerpo, pero con amor. O sea, todo lo que debemos hacer debe ser hecho con amor, al servicio del Señor, pero también de la iglesia, y podemos ser de gran bendición los unos a los otros. Pero hoy entramos en otro tema que tiene que ver con la relación, de nuestra relación con los de afuera, ¿sí? Nuestra relación con los sin Cristo, podríamos decir, con las personas que no tienen al Señor, que no conocen al Señor. ¿Cómo debemos ser con ellos? ¿Cómo debe ser el cristiano en este mundo que nos toca vivir? Yo notaba que el cristiano, no el creyente, es parte de una sociedad, que es la sociedad que nos rodea, porque somos parte. No somos como los ermitaños, ¿no? Que se van a vivir allá en la montaña, existen algunos casos, ¿no? Ahora que tenemos internet y que está en YouTube y los videitos, siempre aparece alguno que ya vive solitario en la montaña, solo, ¿no? Ese es un hijo malo, seguramente. Y le gusta esa vida, estar solo, pero nosotros hemos sido formados por Dios para
Somos seres sociales. Yo creo que si me dejaran solo, no sé, muchos años terminaría medio, ¿no? Medio loquito. No sé si se acuerdan la película Tom Hanks cuando quedó solo en la isla, que hablaba con la pelota de... ¿Se acuerdan algunos que vieron esa película? Qué buena esa película, ¿no? Pero cuánta verdad hay, ¿no? De que estando solo corremos el riesgo de en algún momento tener cierto grado de locura. A veces también estamos en comunidad y tenemos cierto grado de locura. Siempre decimos cuando venimos con Beto, con nuestro Beto, de que nosotros dos estamos locos. Somos como, ¿se acuerdan esos personajes que hacía Chespirito? Bueno, más o menos nos parecemos. Pero saben que a veces para lograr objetivos y metas tenés que tener cierto grado de locura, ¿no? Para alcanzarlo. Pero volviendo a lo nuestro, el cristiano, el creyente, es un hijo de Dios. Para nosotros somos hijos de Dios. A partir del momento que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, cuando hemos creído en su obra de redención en la cruz y aceptamos su obra y aceptamos su salvación, volvemos a lo nuestro. A ver por dónde andaba. Uno ya está grande, se olvida. Bueno, aprovecho a hacer un comentario. Ayer, bueno, les contaba que estuve en Palabra de Vida, me encontré con un montón de gente, ¿no? Los de antaño, con un amigo que estudió en la época mía, en el año 85, y desde el 85 no lo vi más, ¿no? Lo volví a ver por medio del Facebook, ¿no? De las redes sociales, y nos volvimos a ver ayer, encontrarnos. Ahí nos abrazamos, bueno. Lo cierto es que me agregó en un grupo de alumnos, de exalumnos, un grupo que son un montón, ¿no? También me encontré con Laura, la esposa de Marcelo Vallejo, que algunos la conocen, y me dijo, no sabés dónde te metiste, me dice, ¿no? Cuando se enteró que yo estaba en el grupo. Se ve que ella también está. Claro, apenas entré en el grupo me abarajaron, ¿verdad? Me decían que me iban a cobrar una cuota. Se decían el uno al otro, y le cobraste al pastor Luis la cuota de... Y bueno, yo empecé, me buscaron con bromas y ustedes me conocen. Me enganché con las bromas. Y después me terminan diciendo, uno de los integrantes del grupo me dice, bueno, el pastor Luis ya está aprobado, ¿no? Como que me estaban probando, y como yo sabía que era el tono de broma y yo me enganché en la broma, se ve que buscan eso, ¿no? Por eso Laura me decía, no sabes dónde te metiste, porque bueno, son tremendos. Yo tuve que silenciar el grupo porque me vuelve loco, ¿no? Todo lo que escribo. Bueno, lo bueno es que uno se va enterando de la obra de Dios también en otros lugares. También pude compartir nuestras redes sociales con ellos, compartir videos de la iglesia. Yo aprovecho toda oportunidad para que conozcan nuestra iglesia. Ya algunas personas ya me han puesto un escrito del ministerio que están haciendo en la iglesia, así que esa persona no la conozco, la conocí ahora en el grupo, pero ella nos está conociendo, ¿no? Así que, bueno, volvamos a lo nuestro, para no irlo, porque después se nos va la hora y ustedes saben que el tiempo es tirano. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros procuramos agradar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Sí? En mayor o menor medida, cada uno de nosotros procuramos. ¿Sí? Algunos le ponen mucha gana, ¿no? En buscar agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios en su vida, y otros pues no tanto, ¿no? Medio como la inercia del resto, ¿viste? Por ahí busca un poquito, hace su devocional, porque sabe que el resto hace, o busca la comunión con Dios, busca agradarle a Dios, cambiar algunas cosas de su vida, ¿no? Porque de eso se trata la vida cristiana. Entramos en un proceso de santificación, aquellos que hemos creído en Cristo, nuestro Salvador personal, y es algo que eso se va produciendo diariamente. Es un trabajo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida todos los días. Todos los días. Hay una parte que es nuestra, ¿sí?
Y hay otra parte que Dios hace, ¿no?, en nosotros. Es un trabajo, eso sí es un trabajo conjunto con Dios. La santificación es un trabajo conjunto entre Dios y yo, ¿sí? La salvación es exclusiva de Dios. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo, ¿no? Como decía Paul Weber ayer en Palabra de Vida, ¿no?, que el verdadero cristianismo anuncia o predica de lo que ya fue, ¿no?, de lo que ya hizo el Señor. Sin embargo, la falsa religión te habla, te enseña de lo que debemos hacer. ¿Sí? Generalmente las religiones te predican esto, que hace falta algo más. No alcanza con eso, ¿no?, con lo que el Señor hizo. Sin embargo, el verdadero cristianismo cree y mira hacia atrás en la obra de Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación, no necesitamos más nada, solamente confiar en lo que Él hizo. Ahora, vivimos, como decíamos, en una sociedad que necesariamente y desgraciadamente está desprovista de Dios. ¿Sí? La sociedad en la cual vivimos está desprovista de Dios. Saben que hay un pasaje, ya vamos a ir a Romanos, pero vamos a ir primero a Efesios capítulo 4, si me acompañás allí. Porque va a estar hablando de lo que fuimos en el pasado, pero nos va a hablar allí el apóstol Pablo de cuál era nuestra situación, ¿sí?, y cuál es la situación actual, ¿sí?, de los no creyentes, de los no cristianos, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad desprovista de Dios. Y dice en el capítulo 4, versículos del 17 al 20, vamos a leer de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, si me acompañan. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. A mí me llamaba mucho la atención la palabra ajenos, que está allí en el versículo 18. Dice que las personas sin Cristo, nuestra sociedad ajena de la vida de Dios, como dice así, tiene un entendimiento entenebrecido. ¿Y sabes que la palabra ajena significa alejados? Significa extraños. En el original es una palabra media difícil. La palabra en el griego es apaliotrio. Una palabra media difícil en el griego. Y significa alejado, hecho extraño o perteneciente a otro. Y me llamaba mucho la atención estas definiciones que da el diccionario bíblico, porque la sociedad en la cual vivimos, viendo lo que significa la palabra ajeno, significa que están alejados de Dios. ¿Sí? Esto concuerda mucho con lo que Pablo habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, hablando de nuestra sociedad, del hombre en general, habiendo conocido a Dios, le dio las espaldas a Dios. ¿Sí? No le glorificó, no le creyó a Dios, se alejó de Dios. Ustedes se acuerdan inmediatamente que Adán y Eva pecaron, se escondieron en el huerto, escucharon la voz de Dios y se escondieron. ¿Sabes que la sociedad en la cual vivimos está en esa condición? Están escondidos de Dios, están alejados de Dios, son extraños para Dios. Y como veía esa última definición que dice que son pertenecientes a otro. Por eso el Señor le dice: vosotros sois, ¿no?, hablando de los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabes una cosa? Si no perteneces a Dios, si no sos un hijo de Dios, tenés otro padre.
La Escritura nos dice que son hijos del diablo. Los que no tienen a Cristo son necesariamente hijos del diablo. Están ajenos de la vida de Dios, como leíamos acá. Y esto sucede por una ignorancia, nos dice allí el versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Son ajenos de la vida de Dios, no son hijos de Dios, no tienen a Cristo como Salvador personal. En muchos casos porque desconocen la gran noticia del Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas del Evangelio. De que Cristo hizo ya todo lo que tenía que hacer para que esa persona pudiese ser salva. Pero en otros casos, aún conociendo esta verdad, deciden no creerla. Deciden mantenerse alejados de Dios. Son ajenos de la vida de Dios. Lógicamente, por lo tanto, son extraños de la vida de Dios. Pertenecen a otro, a su padre el diablo, y lógicamente viven de la manera que su padre el diablo les dicta que vivan. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque vos y yo nos toca vivir en esta sociedad. Y sabés que esto que leemos en la palabra de Dios lo vemos y lo palpamos diariamente en el mundo en el cual nos toca vivir. Sabés que no podemos esperar grandes cosas de nuestra sociedad. Por eso se aprueban leyes, inclusive en nuestro país, ¿no?, que son contrarias a la palabra de Dios. ¿No? Leyes como, por ejemplo, la ley del aborto, el matrimonio igualitario, y podemos citar algunas otras más. Y leyes que son justas, que muchas veces no se cumplen, se pasan por alto. Los que tienen que hacer cumplir la justicia no lo hacen. Miran para otro lado, ¿sí?, por intereses creados. Esa es la sociedad en la cual nos toca vivir. Ahora Dios, ¿qué nos dice a nosotros como hijos de Dios de cómo debemos ser nosotros para con ellos? ¿Sí? Hablábamos de cómo debemos hacer entre nosotros, ¿no?, el mes pasado. Ahora, ¿cómo tenemos que ser nosotros con los extraños, podríamos decir, con los alejados, con los que pertenecen a otros? Y ahí vamos a ir, sí, hoy a Romanos, y vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 12. ¿Se acuerdan que ahí nos habíamos quedado? Y vamos a leer los últimos versículos, los últimos 5 versículos de Romanos 12, versículos del 17 al 21. Así vamos a basar nuestro tema hoy. Hoy hay unos segundos para que lo encuentren. Igual el que no encuentra el pasaje, o si no tenés Biblia, tenemos la bendición de tener la proyección del pasaje. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos los versículos, después vamos a ir viendo qué es lo que Pablo quiere decirnos aquí. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Dice, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes que Pablo nos deja en estos pocos versículos una gran enseñanza de cuál debe ser nuestra conducta para con los de afuera? ¿Sabes que es importante que atendamos lo que Pablo dice acá, lo que Dios nos dice a través del apóstol, para que nuestra vida tenga un impacto en la sociedad en la cual vivimos? ¿Sí? Recién veíamos la condición en la que se encuentra nuestra sociedad. Gran parte de nuestra familia, gran parte de nuestros vecinos, ¿sí?, de nuestro barrio,
de nuestro lugar de trabajo, de nuestro colegio, están ajenos o son ajenos de la vida de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? No podemos pretender que ellos se conduzcan como se debe conducir un cristiano. ¿Sí? He escuchado de que hay iglesias que parece ser que para recibir a alguien como miembro tiene que, antes de recibirlos en la iglesia, pretenden que sean santos antes de ser salvos, ¿no? Me estaba contando uno de los hermanos que estaba hablando ayer lo que sucedía, justamente allí en Rafael, en Santa Fe. Él me decía de la iglesia donde parece que quieren primero santificar a la persona para que luego venga a la iglesia, ¿no? Siendo de que la persona necesita primeramente, ¿sí?, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Necesita ponerse a cuenta con Dios, ¿sí?, en lo que respecta a su salvación eterna. Y sabemos que es por medio de la fe, que es por gracia en la persona de Jesucristo. Ahora pretenden santificar a los inconversos. Y la cosa es al revés. Primero tiene que ser salvo, después vamos a trabajar, ¿no?, en la santificación de la persona. Dios va a comenzar a hacer ese proceso de santificación en la vida de esa persona. A veces nosotros queremos transformar a la persona. Y es una obra de Dios, no es nuestra. Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de decirles lo que Dios quiere de su vida, ¿sí?, lo que Dios espera de ellos. Esa es nuestra tarea. Intentamos cumplirla de la mejor manera, a veces con fallas, ¿sí?, como nos puede suceder, pero con esa responsabilidad, ese amor y ese temor de Dios, de estar diciendo nada más y nada menos la palabra de Dios y no otra cosa. Son ajenos de la vida de Dios, digamos, ¿no?, allí en Efesios 4. Ahora, fíjate que interesante, como leíamos acá en el capítulo 12, ¿no?, de la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 17 en adelante, de cuál debe ser nuestra actitud, nuestro proceder, ¿no?, nuestro actuar en medio de esta sociedad en la cual estamos. Acordate que, como decíamos hoy, los hombres están ajenos de la vida de Dios. Vuelvo a recordar Romanos capítulo 1. Acordate que ellos están ajenos de la vida de Dios, ellos están muertos en delitos y pecados. Entonces nosotros tenemos que considerar esa situación en la cual se encuentran, ¿sí? Y como decía hoy, nosotros tenemos que amar, ¿sí?, a aquel que es ajeno de la vida de Dios. Porque nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. No podemos pretender menos que ser como Cristo. Claro, podemos llegar a decir, qué difícil, ¿no?, ser como Cristo. Lógicamente, Cristo era Dios, ¿no?, hecho hombre. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que producir o dejar producir el fruto del Espíritu en nosotros, que tenemos que vivir de tal manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios y amar a la sociedad en la cual nos encontramos, por más que están hundidos en el pecado, tiene que ver con lo que Dios, ¿sí?, quiere hacer en la vida de ellos. O sea, yo soy parte. Acordate que se nos encargó la tarea de la reconciliación. Nosotros no vamos a salvar a nadie, ¿no?, pero sí nosotros podemos ayudar a que la persona se reconcilie con Dios, a que se ponga a cuentas con Dios, a que conozca a Jesucristo como su Salvador. La única solución al problema del pecado de la persona. Es interesante lo que acabamos de leer, no sé si pusiste atención, acá en Romanos 12, versículo 17, porque dice que no paguéis a nadie mal por mal. ¿Sabes que es muy común en la sociedad en la cual vivimos, esta sociedad ajena de la vida de Dios, de que se pague mal por mal? ¿Sí? Lo escuchamos todo el tiempo. Solamente necesitamos o leer el diario, o leer las noticias en las redes, o
donde vemos que el hombre quiere hacer justicia por mano propia. Y generalmente al que hizo mal quiere hacerle más mal. Pero eso es propio de nuestra naturaleza, ¿no? Y no de lo mejor de nosotros, sino de nuestra naturaleza caída. Por eso el Señor les decía, ¿no? Enseñaba uno de los requisitos para ingresar al reino, donde pone, si te pegan en una mejilla, poner en la otra. ¿Sí? ¿Sabés que no paguéis a nadie mal por mal? No está hablando solamente entre los creyentes. Lógicamente, esperamos que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, los hermanos no nos paguemos mal por mal, ¿no? Que seamos como Cristo, que por más que nos pagan con mal o nos hacen mal, nosotros vamos a procurar hacer bien. Ese fue el sentir que hubo Cristo Jesús. Y nosotros debemos imitar al Señor. ¿Sí? Pablo, ¿se acuerdan? Decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Jesucristo. Intentaba ser como Cristo. Él procuraba, como dice la carta a los Filipenses, conocerle. Pero no tenía que ver solamente con un conocimiento intelectual, sino con conocer en la experiencia de las prácticas de la vida. De ser como Dios. De ser como el Señor acá en la tierra. Ojalá cada uno de nosotros nos comportáramos como cristianos, como pequeños Cristos. ¿Sí? Tenemos que imitar al Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Fíjate lo que dice versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate que si nosotros atendiéramos a este mandamiento de la palabra de Dios, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en la sociedad en la cual nos toca vivir? Pero a veces queremos ser justicieros, ¿verdad? Nos ponemos en lugar de juez y le caemos con toda la fuerza de la ley, ¿no? Al que nos hace mal, al que no nos paga bien. Sin embargo, Pablo va a decir que eso lo tenemos que dejar de lado, ¿sí? Y que actúe Dios en su justicia. Porque si nosotros hacemos justicia, lo más probable es que Dios no intervenga. Porque nosotros queremos o estamos ocupando o queremos ocupar el lugar de Dios. Yo notaba como primer punto en estas recomendaciones que Pablo va a hacer, ¿no? De cómo debemos vivir en una sociedad incrédula, es esa, ¿no? El creyente no debe tratar de tomar el lugar de Dios. ¿Sí? No debemos tratar de tomar el lugar de Dios. En lo que respecta a ser jueces. ¿Sí? Lógicamente, que no sé si a vos te pasa, pero generalmente nosotros los cristianos, bueno, evaluamos, ¿no? Digamos, el mundo, la conducta del mundo, evaluamos al inconverso y decimos, ¿cómo puede ser que viva de tal manera, ¿no? Lógicamente, ahora es como que es extraño para nosotros porque ahora tenemos otra vida en Cristo, ¿verdad? Pero en el pasado también nosotros éramos así. Y generalmente nos tomamos en jueces, ¿sí? Alguien me contaba ayer, justamente este hermano, está en una iglesia que, bueno, practican algunas cosas que están un poquito alejadas, ¿no? De la palabra de Dios, de cómo debe proceder el cristiano. Dice que fueron a visitar a la casa de una persona, una familia que había llegado hace poquito a la iglesia. O sea, recién estaban simpatizando, por así decirlo, con la iglesia porque ni siquiera eran salvos. O sea, recién comenzaba esa gente a acercarse al Señor. Dice que visitaron el hogar y encontró, dice que se enojó tanto este muchacho porque el pastor, él acompañó al pastor allí, vio que tenía unas estampitas de unos santos en una repisa. Y el pastor enseguida le dijo, tenés que sacar eso de ahí. ¿No? En una casa extraña, de una
acercando a la iglesia. Y dice que él se puso muy mal, de tal manera que la familia después le dijo a él: no quiero que venga más esa persona a mi casa. Vos venís cuando vos quieras, pero esa persona no la quiero más. O sea, en vez de acercar a la iglesia, a esa familia, la alejó. Porque pretendió santificar a un inconverso, ¿no? En vez de comenzar por el principio, ¿no?, de predicar a Jesucristo, aprovechar la oportunidad, aprovechar de que te abren las puertas de su hogar, ¿no? Que no es sencillo que alguien te abra la puerta de su hogar, ¿no?, con el propósito de escuchar lo que vos le tenés que decir. Y no aprovechó esa oportunidad. Fue más fuerte el legalismo en esa persona, ¿no?, que el amor que tenía que tener por un perdido, por alguien que necesita de Dios. El creyente no debe tratar de tomar el lugar de Dios, ¿sí? Como leíamos recién, no debemos pagar a nadie más por nada. Como dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos colocarnos en lugar de jueces y hacer justicia con propia mano. Sabes que hay varios versículos que nos hablan de que a paz nos llamó el Señor. Tenemos que ser pacificadores, hermanos. Y mucho más cuando se trata de personas que no tienen a Cristo, que son ajenos de la vida de Dios. Ellos necesitan que los amemos, que nuestro amor sea genuino, verdadero. Estamos hablando del amor de Dios que tenemos que darle. No estoy hablando del amor sentimental, que probablemente lo tengamos por el sentimiento de amor para una persona, pero sí el amor de Dios, de saber que le tengo que hacer un bien, de que debo procurar la salvación de su alma, ¿no? Porque están perdidos y están yéndose al infierno. Hebreos 12:14. Enseguida se los leo. Hebreos 12:14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Fíjate que Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 50, dice el Señor, son palabras del Señor Jesucristo, Marcos 9:50, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Sabes que los cristianos tenemos que ser pacificadores? Tenemos que buscar la paz por sobre todas las cosas. En el ambiente que nos toque estar, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado en nuestro trabajo muchas horas, ¿no? Muchos pasan muchas horas en el trabajo. Y a veces les cuesta las relaciones con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, ¿no? Pero es necesario estar en paz. La palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Tenemos que estar en paz con todos mientras dependa de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar la paz, estar bien. No ser nosotros los causales del conflicto, o de la pelea, o de la discusión, o lo que fuera. Tenemos que escapar de esas cosas, porque esas cosas no están en el amor de Dios. Tenemos que amar a los que nos rodean. Tenemos que hacerles sentir el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con ellos. Hay muchos que probablemente la única oportunidad que tengan en sus vidas de estar cerca de Dios va a ser a través tuyo. ¿Sabes que muchos probablemente no tengan otra oportunidad de conocer al Señor si no es a través de tu persona?
Desgraciadamente a veces nos cuesta entender esto y por ahí pasa tiempo y pasan años hasta que uno lo entiende y comprende, ¿no? ¿Cuántas personas a tu alrededor ya han partido sin Cristo? Y nosotros tuvimos probablemente la posibilidad de hablarles del amor de Dios y de la salvación que hay en Cristo y nos hemos callado. Y no han tenido otra oportunidad de conocer al Señor. Y nosotros no hemos aprovechado esas oportunidades que Dios nos dio. Tenemos que ser más conscientes de eso. Tenemos que amar a los que nos rodean. Ya sabemos que son malos, que son ajenos de la vida de Dios. No podemos esperar nada bueno de ellos. Pero les tenemos que amar y darle lo mejor que tenemos, que es a Jesús. En segundo lugar, fuimos llamados a hacer el bien. ¿Sí? Leíamos en el versículo 17 mismo, allí en Romanos, volvemos a Romanos, capítulo 12, versículo 17. Fíjate que no solamente dice que no debemos pagarle con mal a nadie, no mal con mal. ¿Sí? Esto es propio de la naturaleza caída del hombre, pagar mal con mal, ¿verdad? ¿Sí? Alguien me hace mal, yo se la devuelvo. ¿Sí? Como que me sale nomás, ¿no? A muchos de nosotros nos sale eso, ¿no? De enseguida querer ser vengativos, somos vengativos, ¿no? Queremos cobrarnos enseguida. Y es normal también en la sociedad en la cual vivimos que al que le hacen bien, ellos le devuelven un bien, ¿no? Para no todos, ¿no? A algunos les gusta recibir y no dar, ¿no? Pero es esa relación, ¿no? Le dan algo bueno, le devuelven algo bueno. Pero eso sucede en una sociedad que está ajena de la vida de Dios. El creyente tiene que actuar diferente. Te pagan con mal, le pagas con bien. ¿Sí? Vos no esperás que ellos te paguen con bien para hacerles un bien. Buscás hacerle bien. Y sabéis, nosotros como judíos tenemos que buscar hacerle bien a todos. Como dice allí, versículo 17, en la segunda parte, dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tenés que buscar lo bueno siempre delante de los hombres. Fíjate también lo que dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Matarlo. No, dice que le debemos dar de comer. Qué distinto, ¿no? Qué distinto que debe ser el cristiano al que es ajeno de la vida de Dios. En alguna serie, ¿no? Por ahí se ve algún acto de bondad, ¿no? Donde ve a uno caído y le tira una manito, ¿no? Pero entonces nos emocionamos, decimos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque se ve tampoco eso. Dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabes que lo que está diciendo? Que probablemente con esta actitud puedas producir algo en el corazón de esa persona que de otra manera nunca se produciría. No sé si probaste alguna vez, ¿no? En aquellos que te tratan mal, vos les haces bien. Y se recontra sorprende, a mí me ha sucedido, ¿no? Con personas que no tenían buena actitud para conmigo en algún momento. No estoy hablando en los lugares de trabajo donde estuve. Pero yo seguí siendo el mismo y procuré siempre conducirme como un cristiano y hacerle bien. Y en algunos casos hasta después me han agradecido esa actitud. Y sabes que es parte de nuestro testimonio cristiano. Porque no solamente tienen que escuchar palabras de nosotros, que no digo que no digamos, ¿no? Y no hablemos de la palabra de Dios, no estoy diciendo eso, sino que acompañemos con nuestros actos lo que decimos. Tenemos que llevar acciones, hacerle bien.
Bueno, yo fui delegado 6 años en la fábrica donde trabajé. Y yo creé un grupo de ayuda a los que tenían necesidades de alguna pérdida, ¿no? Por ejemplo, si se le moría un familiar cercano, o si ese hermano iba a decir, no, ese compañero por ahí estaba enfermo, lo internaban, o sufría cualquier, ¿no? Cosa que nos sucede a todos en algún momento. Creamos un fondo, ¿no? Para ayudar. En algunos casos, bueno, para ayudar a la persona, para mandarle si fallecía algún ser querido, alguna corona. Entonces habíamos creado ese fondo, ¿no? Para hacerle bien, ¿no? Y bueno, yo podía ver, ¿no? La gran ayuda que a veces era para las personas que estaban pasando mal y les podía llegar esa ayuda, ¿no? No se imaginan lo agradecido que estaban esas personas. Y es bueno ver que uno puede ir supliendo una necesidad, ¿no? Nos hace bien a nosotros también. Y por más que no sean de nuestra mayor simpatía, o nosotros no seamos, ¿no? simpáticos a ellos, tenemos que procurar hacerles bien. ¿Sabés que cuando yo creé el grupo en la fábrica de este fondo, yo no discriminé? Ese fondo no iba solamente a los que me caían bien, ¿no? Generalmente en el mundo sucede eso, ¿no? Vamos a ayudar a aquellos que... Es más, algunos compañeros me decían, no, yo para ese no doy. Y yo enseguida, no, querido, esto es para todos, ayuda es para todos. Tenemos que colaborar. Porque en algún momento, por ahí te toca a vos estar en esa situación. Y bueno, entonces aflojaban el matabel y colaboraban, ¿no? Y era para todos igual. La ayuda era para todos. Y bueno, así debe ser, ¿no? Y ese debe ser el sentir que tenemos, porque hemos sido llamados a hacer bien, a conducirnos de esa manera. Recordemos que debemos ser como Cristo, ¿no? Debemos ser imitadores de Él, como dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, a ver si tenemos tiempo de verlo. 5, 1 y 2 dice, se los leo rápidamente: se pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que imitar al Señor, tenemos que andar en amor, tenemos que ofrecernos. Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio. Nosotros tenemos que también. Sé que hacerle bien, inclusive a tu enemigo, es un sacrificio que uno hace. Porque no es algo que nos salga, ¿no? Naturalmente de esta naturaleza caída que tenemos. Sí lo vamos a hacer porque va a ser Dios quien lo va a producir en nosotros, en vos y en mí. Por eso que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Yo notaba que debemos ser hacedores del bien, practicando las buenas obras. Tengo 3 pasajes, había varios, tuve que seleccioné 3, pero se los voy a decir para aquellos que les gusta anotar, y vamos a ver uno solo porque por cuestión de tiempo. Gálatas 6, del 9 y 10, Segunda Tesalonicenses 3:13, Santiago 4:17. Pero vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Fuimos llamados a hacer el bien. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo escribiendo de los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién, a algunos, a los que nos caen bien,
¿Qué dice ahí la palabra del Señor? A todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe. No nos cansemos, puede hacer bien. A veces dejamos de hacer cosas porque nos cansamos, ¿verdad? A veces terminamos de trabajar completo. Terminamos un día de trabajo, me acuerdo, en la casa donde estamos trabajando, y tuvimos que ir a ver el trabajo del vecino al lado, ¿no? Son dos ingenieros, que son clientes nuestros que ya hace años que le hacemos trabajo. Y nos llamó para que fuéramos a ver porque quiere pintar toda la casa. Y entramos completo y entramos a recorrer toda la casa, nos mostró todo lo que quería pintar, quiere pintar todo. Tiene 4 habitaciones, 3 baños, living, cocina, comedor, lavadero, qué es lo que te puedes imaginar. Puertas, ventanas en cantidad. Cuando salimos completo nos dijimos el uno al otro, ya estoy cansado solamente de ver casi. Nos cansó de ver el gran trabajo que hay ahí. Y dijimos, acá tenemos como un mes y medio. Porque hay que revocar, porque hicieron algunas modificaciones y hay que incluir paredes y bueno, que hacemos un trabajo. Es mucho el trabajo. Nos miramos completo y dijimos, ¿dónde nos metimos? ¿Cuánto laburo? Claro, vos lo ves todos juntos así. No, después vos arrancás y vas por partes, haces una parte, qué sé yo, y la vas, como decimos vulgarmente, la vas piloteando. Pero si vos lo ves todos juntos, Señor. Bueno, es una bendición, ¿no? El trabajo. Siempre decimos eso, el trabajo. No nos cansemos, acá nosotros nos cansamos solamente por mirar. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Sé que hay cosas que a veces cansan, ¿no? A veces procuramos con las personas hacerle bien, pero no nos responde de la mejor manera, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo bien. Acordate que probablemente amontones ascuas sobre su cabeza. Ojalá que ese amontonamiento de ascuas de fuego sobre su cabeza le lleve a la persona a que en algún momento cambie, ¿no? Todos tenemos esa esperanza. Si no le hacemos bien a alguien para que te vayas al infierno porque no cambiaste, no te arrepentiste, no. Procuramos y esperamos que Dios haga la obra en el corazón, ¿no? De esa persona. Sé que muchos de los que están hoy aquí probablemente, principalmente en el trabajo, ¿no? Tengan que tolerar muchas cosas, ¿no? De sus compañeros, sus jefes. Bueno. Acordate de no ser nosotros jueces, ¿no? De ponernos en lugar de Dios. Acordate que hemos sido llamados a hacer el bien. Y acordate lo que dice el último versículo, que nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra el ser humano. Fíjate, volviendo ahí a Romanos, el último versículo del capítulo 12 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo pensaba, ¿no? ¿A qué se referirá con lo malo? Y siempre vamos y caemos en el mismo lugar, ¿no? Tenemos una lucha, ¿no? Tenemos la lucha en primer lugar con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída, ¿verdad? ¿Sí? Sabe que lo malo está en esa naturaleza caída en nosotros. Por eso Pablo decía, miserable de mí, lo que no quiero hacer eso hago. Tenemos nosotros una lucha constante. O sea, nuestra primer lucha, nuestro primer combate, nuestro primer enemigo, podemos decir, somos nosotros mismos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Yo pensaba en esto, nosotros somos a veces nuestro peor enemigo. A veces tomamos decisiones que después nos arrepentimos. A veces accionamos, ¿no? Reaccionamos a ciertas cosas y después nos arrepentimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo traté mal al hermano, o a mi vecino, o qué sé yo, en la calle iba manejando y traté mal al que venía manejando al lado? A todos nos ha pasado, ¿no? Y nos pasan esas cosas.
Pero no es ese el enemigo. El primer enemigo somos nosotros mismos, que no controlamos la naturaleza pecaminosa que tenemos, que no estamos permitiendo que el Espíritu Santo, si sea el que gobierne, entonces gobierno yo y tomo malas decisiones y después, lógicamente, me arrepiento. Uy, ¿cómo metí la pata? Podía haber evitado eso. Nos pasa a todos, lo puedo asegurar. Pero precisamente tenemos otro enemigo que siempre decimos que es el mundo. Pero no son las personas, es el sistema que gobierna. Un sistema corrupto, caído, ¿sí? Pecaminoso, que está controlado por el príncipe de las tinieblas, que está detrás de gobernantes, de personas importantes, de poderosos, que hacen que el mundo sea como es. Muchos sueñan con un mundo mejor. Sí, podría ser posible un mundo mejor, ¿por qué no? Pero ¿sabes por qué no es posible? Por la naturaleza caída que tiene el hombre, que tenemos nosotros, seres humanos. Y porque hay un ser poderoso que es enemigo de Dios y que es enemigo nuestro, enemigo del cristiano, que gobierna este sistema y que hace todo lo posible para desviar tu atención de Dios, para alejarte todo lo posible de Dios. Tenía un montón de versículos, pero no tengo tiempo. Y el tercer enemigo es Satanás, con su gran hueste de ángeles caídos, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino con principados, potestades. Están recontra bien organizados. Y lo peor de todo es que no los vemos, son enemigos invisibles. Pero no significa de que no actúen y no trabajen. Están en contra de la obra de Dios, están en contra de tu vida, de mi vida. Acordate, Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que está dando la vuelta a tu alrededor, buscando a ver si te hace caer, te hace tropezar, si te puede. Acordate que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Te quiere liquidar, hermano, me quiere liquidar a mí. Y lo primero que va a querer liquidar de tu vida y de mi vida es el testimonio cristiano. Para que te avergüences, para que te alejes de Dios, para que te frustres, para que no busques a Dios, para que no disfrutes de la comunión con Dios, no disfrutes de la comunión con la iglesia, para que no vivas y practiques la santidad, para que no vivas y practiques las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para vos y para mí. Sí tenemos muchos enemigos, hermano, pero es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Que a Él tenemos de nuestro lado. Tenemos lucha con nuestra carne, tenemos lucha contra el mundo, tenemos lucha contra Satanás y su hueste, pero Dios está de tu lado. Él está con vos y conmigo. Termino con un último versículo. Este sí les prometo que es el último. Ya sé lo que Primera de Juan 5. Versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? Generalmente leemos, ¿no?, el pasaje de Pedro, ¿no?, que dice que Satanás anda como el león rugiente, pero el Señor está de nuestro lado. Y nos dice acá la palabra
de Dios, que Él es el que nos guarda, que Él es el que no va a permitir que el maligno nos toque. Pero hay una parte que te toca a vos y que me toca a mí, que es no practicar el pecado. ¿Sabés que cuando caemos en la práctica del pecado, esto no estoy diciendo de que no pequemos, ¿no? Todos pecamos, dice 1 Juan, capítulo 1, capítulo 2, todos pecamos. El tema es la práctica del pecado, ¿no? Cuando ya nos hacemos pecadores en ejercicio, ¿no? Nos ejercitamos en el pecado. Como veo a veces algunos videitos de Luis Chamo haciendo ejercicio, que van a aguantar Luis Chamo cuando el vídeo. Pero algunos caen en la práctica del pecado. Ahí estamos en riesgo de que Satanás, ¿no?, nos derribe por tierra. Pero si nosotros proponemos nuestra vida, vivir en santidad, obedecer a Dios, tenemos la protección de Dios. Y dice que el maligno no nos toca. Vamos a terminar con una palabra de oración. Dios quiera que nos ayude como iglesia a poder manejarnos y andar en medio de nuestra sociedad, en este mundo en el cual nos toca vivir, como cristianos, como hijos de Dios, amando a los perdidos, procurando hacerles bien, por más que no nos hagan bien. Sé que es difícil, pero es lo que Dios desea para vos y para mí. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, Señor, escribiéndole a los romanos y trayendo esta palabra, Señor, a nuestra vida el día de hoy, de cómo debemos conducirnos, Señor, en este mundo, en medio de esta sociedad ajena de la vida de Dios. Y querido Señor, te pedimos que nuestras vidas como cristianos sean un impacto en este mundo, Señor, que necesita de Jesucristo. Ayúdanos a amarle, Señor, y que ese amor Señor, lo podamos llevar a la práctica en buenas obras, haciéndoles bien, Señor, a todos los que nos rodean. Señor, gracias por tu iglesia. Pedimos que nos bendigas en esta semana que comienza, que nos acompañes, que nos fortalezcas en la fe y ayúdanos a caminar contigo, Señor, obedeciéndote, cumpliendo con tus mandatos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta libertad que tenemos de abrir tu palabra. Oramos, te bendecimos, reverenciamos tu santo y bendito nombre, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.